Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a realizar el simulacro para la certificación de Microsoft Excel en la categoría Expert 2019. Pues vamos a realizar 5 proyectos donde va a estar dividido un proyecto por cada video que vamos a ir subiendo. Pues vamos a comenzar por el proyecto número 1. Va de la siguiente manera. El proyecto pues consta, como podemos ver aquí, de 5 tareas, las cuales son similares a las que viene en el examen de certificación de Microsoft Office Excel en la categoría Expert. Entonces comenzamos. Este archivo proyecto 1 voy a compartirte en la descripción, donde tú vas a encontrar la tarea y obviamente lo que dice la tarea, y esta tarea pues lo vamos a solucionar en el archivo de Excel. Entonces, primero tenemos que leer la descripción que dice que estamos creando un libro de Excel que utilizarán los gerentes de ventas de Norwich Sales. Pues esto es la descripción. En el video anterior que tengo subido ya se muestra la herramienta de Gmetrix para poder simular un examen de Microsoft para esta certificación de Excel 2019. Entonces, esta descripción pues prácticamente nos da el contexto de lo que trata el proyecto, en este caso el proyecto número 1. Obviamente, no hay nada que resolver. Nos vamos a la tarea número 1. En la celda E7 de la hoja de cálculo calculadora de pago, agregue una fórmula que calcule la cantidad de pago mensual, suponiendo que el pago vence a principios del mes. Sustraiga la cantidad de la cuota inicial del principio. Bien, si comenzamos a leerlo detenidamente, pues primero debemos de comenzar parte por parte a desarrollar esta tarea. Dice que en la celda E7 de la hoja de cálculo calculadora de pago. Entonces aquí tenemos el archivo. Nos vamos a la hoja de cálculo que se llama calculadora de pago, doy clic y me dice que me dirija a la celda E7. Hay que tratar de trabajar con lo que es la cinta de opciones. Pues hay dos maneras para dirigirnos desde la cinta de opciones a la celda E7. La primera pues es ir a la pestaña Inicio, ir a lo que es el grupo de edición donde dice buscar y seleccionar. Y nos vamos donde dice ir a. Ya está. Y le pasamos la referencia. Yo quiero ir a la celda E7. Doy a aceptar. Y pues me lleva a la celda que queremos referenciar, en este caso E7. Lo mismo podemos hacer desde las mismas cintas de opciones, pero en el lado izquierdo, donde está el cuadro de nombres. Tú también puedes escribir allí la referencia a la celda a la cual quieres dirigirte. Entonces, estamos en esta celda y vamos a seguir leyendo lo que dice esta tarea. Dice que agregue una fórmula que calcule la cantidad del pago mensual, pues nos piden una cantidad, obviamente, del pago, y en Excel utilizamos la ecuación o la función pago, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de utilizar, como ya les menciono, la cinta de opciones. Entonces, para aplicar una función, en este caso la función pago, nos vamos a fórmulas, nos vamos a una función financiera, ¿verdad? Entonces desplegamos aquí, donde dice más funciones, ¿sí? Y si aquí no la encontramos, pues obviamente está aquí, funciones financieras, y nos vamos a la función pago. Seleccionas allí y se te abre la ventana emergente. Te piden la tasa, ¿sí? Nos dice que este pago va a ser mensual, entonces todos los valores que nosotros le vamos a asignar tienen que ser referenciados de manera mensual. Veamos, tasa de interés anual, ¿sí? Nos dice que es del 5%, pero yo quiero mensual. Entonces, a esta tasa anual tengo que dividirla entre los 12 meses, ¿verdad? Para que nos genere una tasa que sea realmente mensual, ¿no? Entonces, primero selecciono aquí la celda E4. Ya está.
Pero esta celda, pues como les mencioné, la dividimos entre 12, que es el número de meses, para que nuestra tasa se convierta a una tasa mensual. Ya está. Ahora nos vamos al número de periodos, que es el número total de pagos del préstamo en este caso, ¿no? Nos dice que aquí tenemos años para saldar la deuda, 5 años. Ya. Selecciono allí, son 5 años, pero yo lo quiero transformar a meses, entonces multiplicamos por 12. Ahora, vamos a introducir lo que es el valor actual, pero en la tarea nos dice que hay que sustraer de la cantidad de la cuota inicial del principio, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Voy a minimizar este Word aquí. Valor actual me dice que sustraiga la cuota inicial del principio. Entonces, al principio yo tengo que pagar un total de 53.244.68. Obviamente ya es el precio de venta más los impuestos. Entonces yo tengo que saldar esta deuda de 53.244.68. Listo, selecciono aquí, pero yo le tengo que quitar la cuota inicial. ¿Por qué? Porque en este preciso momento, por ejemplo, hoy día, ya cancelé la primera cuota. Entonces me dice la tarea 1 que la reste, ¿verdad? Entonces menos la celda E5, que es de la cuota inicial. Ahora, sigamos. El valor final o el valor futuro, en este caso, pues no lo vamos a considerar, ¿sí? Es un parámetro que es opcional. Ahora, ahí mismo te dice también, ¿no? Y si se asume que es 0, si se omite este parámetro, ¿no? Si no lo colocamos, pues va a colocar como que si fuera 0. No lo vamos a colocar porque no nos dan un dato para esto. Ahora, pero sí nos dan un dato para el tipo de pago que vamos a hacer. Dice que es un valor lógico para pago al comienzo del periodo igual a 1 y para pago al final del periodo igual a 0, o es lo mismo que tú no escribas nada, pero en este caso me dice la tarea 1 que suponiendo que el pago vence a principios del mes, entonces es lo mismo que decir al comienzo del periodo, tengo que colocar 1, entonces colocas 1 y ya aquí nos va mostrando la fórmula o el resultado de la fórmula que estamos aplicando, en este caso una función, ¿no? Y nos sale que es valor negativo, tal cual. Ya, entonces valor negativo porque obviamente yo voy a pagar, voy a cancelar cuota tras cuota, obviamente mensual, ¿verdad? Entonces doy a aceptar y ya está. No hacemos nada más, no damos ningún clic más, no aplicamos ningún formato más, marcas la tarea, tal cual te debe aparecer aquí esa cinta de opciones para poder marcar la tarea y continuar, tal como está en el video anterior. Entonces, como cuando ya marcaste la tarea, pasamos a la siguiente tarea que dice, en la hoja de cálculo inventario, vamos a la hoja de cálculo inventario, aquí, agregue una fórmula en la columna H, en esta columna, que muestre si la cantidad de automóviles en inventario es más del doble que la cantidad vendido el mes pasado, ¿ya? O es mayor que las ventas anuales promedio, de lo contrario, muestre no. Entonces, aquí lo primero que podemos observar es que tenemos como una función condicional que tiene que evaluar si una condición se cumple, me muestras un valor, y si no se cumple, pues me muestras otro valor. ¿Ya? Entonces utilizamos la función condicional si. ¿Ya? Pero para evaluar esa condición nos dice que o se puede cumplir una cosa o quizás se pueda cumplir otra cosa. De acuerdo a ello me muestras un resultado, y si no se cumple ninguna de estas dos, pues me muestras la palabra no en este caso. Entonces, como es un o, esta condición va a utilizar también la función o. Entonces, dentro de nuestra función sí que vamos a crear,
tenemos que anidar la función O para la condición en este caso. ¿Qué condición? Si la cantidad de automóviles en inventario, ¿cuál es inventario? Los que están en existencia en este caso, es más del doble que la cantidad vendida el mes pasado. Esta columna de aquí es vendido el mes pasado. Entonces, cuando este de aquí sea mayor a 2 veces lo que está aquí, o este de aquí, que es el inventario, sea mayor que las ventas anuales promedio. Ventas anuales promedio. ¿Cómo haríamos? Pues en este caso, a las ventas anuales promedio tenemos que sacarle el promedio y con eso ya trabajar, ¿no? Entonces, vamos. Como me dice que agrega una fórmula en la columna H, pues yo me voy a centrar en la primera celda de datos de la columna H, que sería la celda H2. Entonces, en este caso sí voy a dar clic, ¿ya? Porque no me especifica que me dirija a una celda como tal, sino a toda la columna. Entonces voy a dar clic en la celda H2, ¿ya? Y yo voy a decirle aquí que vamos a aplicar una función sí, una función lógica. Entonces nos vamos aquí a funciones lógicas, desplegamos. Ahora, ¿cuál va a ser la prueba lógica? ¿Qué condición se va a cumplir? Pues tenemos que utilizar la función O. Entonces, desde aquí ya aplicamos, o podemos meternos aquí dentro de los paréntesis de la función sí, ¿sí? Y aquí podemos escribir la función O. Voy a hacerlo desde aquí yo. Entonces, función O, abro un paréntesis y cierro un paréntesis. No te olvides de abrir y cerrar los paréntesis antes de que puedas trabajar. Ahora, ¿cómo me salto a ver qué parámetros me pide la función O? Para ello, le das clic dentro de estos dos paréntesis que corresponde a la función O, das clic y automáticamente te cambia la ventana emergente de la función O. Entonces, comenzamos. Me dice que si existencia o lo que está en inventario es mayor a dos veces lo que hemos vendido el mes pasado. A esto de aquí. Ahora, o si no, que existencia o lo que está en inventario sea mayor a qué? Al promedio, ¿verdad? Al promedio. Abres y cierras paréntesis. ¿Pero de qué? De todas las ventas anuales. Entonces, primero nos dirigimos a la función promedio. Das clic dentro de los paréntesis de esta función promedio para que nos lleve a esa ventana emergente. Ya está. Ahora vamos a seleccionar todos los valores de esta columna. Recuerda no utilizar atajos de teclado. En este caso lo vamos a hacer simplemente arrastrando el clic. Entonces comenzamos de aquí y comienzas a arrastrar hacia donde termine, ¿verdad? Que es hasta aquí nomás. Ya está. Ahora, como ya definimos lo que va a estar evaluando en la función O, hay que retornar. No le des a aceptar porque todavía no hemos terminado de definir nuestra función anidada. Entonces, regresamos a la función O. Hay que centrarnos dentro de la función O en cualquier parte. Voy a dar clic por aquí y ya nos regresa la función O. Ahí está. Ya está definido. Pero hay que tener en cuenta algo, que al momento de que yo arrastre para las demás columnas, si se requiere, ¿sí? Esto de la función promedio, este rango de la función promedio se va a mover. Entonces hay que fijarlo o referenciarlo de manera absoluta. Seleccionas y presionas F4. Ya está. Para que se quede ahí referenciado de manera absoluta y al momento que tú arrastres tu fórmula, pues no se mueva, ¿verdad? Ahora sí, como ya definimos lo que es la condición que se debe cumplir, regresamos ahora a la función sí. Das clic dentro de la función sí, saliendo de lo que es la función O. Entonces das clic dentro de la función sí
aquí. Y debemos ponerle una coma, ¿verdad? Para que nos pueda llevar al siguiente argumento. Entonces nos vamos aquí al final. Ya voy a dar una coma. Ya di una coma. Y ahí retornamos, ¿verdad? A la función sí. En este caso, ¿qué va a pasar si la condición es verdadero? Entonces me vas a colocar, nos dice aquí, que coloques la palabra sí. En este caso es sí, que es la primera letra, la S mayúscula, y la I con tilde, tal cual debemos escribirla si así lo requiere. Ya está. Y si no se cumple esta condición, pues colocamos la palabra no. Ya, para que nos muestre un resultado, regresa a una celda anterior, en este caso, de la ventana emergente, donde estamos ingresando los argumentos, ¿verdad? Y ahí ya te muestra qué es lo que nos va a salir, ¿no? Previamente, o lo encuentras aquí, o también lo encuentras aquí, ¿no? Resultado de la fórmula, en este caso de las funciones anidadas que hemos realizado. Doy a aceptar y ya está, ya se ha cargado. Ya. Pues en este caso, esto debería haber sido una tabla y se debería haber autocompletado, ¿ya? En este caso yo lo voy a arrastrar, pero si el ejercicio no te lo dice, pues no lo tienes que hacer. Ya. Entonces ya está. Hay que guardar y continuamos con la siguiente tarea. En la tarea 3 nos dice, en la hoja de cálculo inventario, nos vamos aquí, hoja de cálculo inventario, pues ya estamos aquí. Aplique formato a las filas de datos que coloque en negrita el texto y cambie el color a texto RGB 0, 176 y 80 si la cantidad vendido el mes pasado supera al 90% de la cantidad existencia. Ya vamos parte por parte. Nos dice que apliquemos un formato, pero a todas las filas de datos, o sea, a cada fila de datos que vamos encontrando. A cada fila de datos que cumplen tal condición, pues le vamos a aplicar que primero el texto que lo contenga sea en negrita y que cambie el color del texto pues a este color en RGB. Pero nos da una condición: si la cantidad vendido el mes pasado, o sea lo que hemos vendido el mes pasado, que es esta columna de aquí, supera o es mayor al 90% de la cantidad de existencia. Si esta columna de aquí es mayor al 90% de la columna D, que es de existencia. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero hay que seleccionar los datos a los cuales le vamos a aplicar el formato condicional. Pues en este caso va a ser solamente a los datos, no a las cabeceras de esta tabla. Entonces seleccionamos desde A2 y bajamos hasta aquí, que es el H25. Ya está, porque no hay más datos. Ahora sí, nos vamos a inicio y como es un formato condicional, vamos a crear en este caso una nueva regla. Creamos una nueva regla. Ahora, si te diste cuenta, nos pide evaluar un valor con respecto de otro. Entonces vamos a utilizar lo que es un formato condicional, pues que es personalizado. Entonces vamos a utilizar una fórmula para ello, ¿verdad? Damos clic aquí y esta fórmula tiene que cumplir que sea verdadero o que sea falso. Pues para ello nos dice que si la cantidad vendida el mes pasado tiene que ser mayor al 90% de lo que está en existencia. Entonces seleccionamos la primera celda de vendido el mes pasado, ya. Pero para que se pueda sombrear todas las filas, hay que fijarlo solamente en las columnas o referenciarlo solamente en las columnas, que es una referencia mixta, ¿no? Entonces quitamos o presionamos F4
hasta que solamente se quede referenciado para las columnas, ahora sí, mayor al 90%, ¿verdad? Podemos colocar 90% multiplicado por ¿quién? Por lo que esté en existencia. Presionas F4 otra vez para que se fije solamente en las columnas, ya que en las filas se va a extender a lo largo de todos los datos que hemos seleccionado para que aplique este formato condicional. Ahora, ¿qué formato vamos a aplicar? Nos vamos aquí. En el botón que dice formato y 3 puntos, damos clic allí y me dice que primero aplique el texto en negrita. Entonces, ¿dónde nos vamos para que el texto esté en negrita? Aquí, en estilo, me dice normal, cursiva, en este caso, pues negrita. Ahí está, en la vista previa lo podemos ver. Ahora, y cambia el color del texto. Aquí en color, desplegamos, me dice que aplique un formato RGB. Entonces, pues esto lo vamos a encontrar aquí en más colores. Das clic allí. Ahora tenemos los colores de estándar y los colores personalizados, que en este caso se basan en RGB o en rojo, verde y azul, y también en el formato de hexadecimal. Pero en este caso, como es RGB, aquí te dice modelo de color RGB, colocamos 0 para lo que es R, en este caso rojo o red, G, que es green o verde, que en este caso es 176, y azul, que es blue, un valor de 80. Entonces colocamos 80. Y si te puedes dar cuenta, pues el color ha variado. Damos a aceptar. Ya está. Podemos ver en la vista previa cómo nos va a quedar. Damos a aceptar una vez más. Y damos a aceptar una vez más. Y ya está. Si te puedes dar cuenta, todas las filas que cumplen tal condición se han aplicado el formato que nosotros le hemos considerado cuando hemos creado nuestro formato condicional totalmente personalizado. Ya está. Ahora sí, damos guardar. Marcas tu tarea como completado y pasamos a la tarea, en este caso tarea número 4. En la hoja de cálculo, calculadora de pago, ya vamos por partes. Nos vamos a calculadora de pago, a la hoja de cálculo, calculadora de pago en este caso. Agregué una validación de datos en la celda E6. Ya, nos vamos a la celda E6. Ya saben, utilizar la cinta de opciones, inicio, buscar y seleccionar, ir a la celda E6. Ya está, damos a aceptar. Ya estamos en esta celda. Ahora me dice, agregué una validación de datos en la celda E6 que muestre un error de tener con el título no válido, con tilde, no válido, y el texto 1 a 5 cuando el usuario ingresa un valor menor que 1 o mayor que 5, o un número que incluye un dígito decimal. Entonces, para esos casos, pues nosotros vamos a restringir, ¿verdad? Utilizando una validación de datos. Hay que tener en cuenta que solo va a aceptar números enteros de 1 a 5, ya que no debe incluir dígitos decimales. Entonces nos vamos aquí a datos, nos vamos al grupo herramienta de datos donde dice validación de datos. Doy clic aquí. ¿Y qué criterio de validación voy a utilizar? El que diga de número entero, pero que esté entre ¿quién? Mínimo de 1 y máximo pues de 5. Ya está. ¿Qué mensaje de error va a tener esto? Pues tenemos primero el estilo, el título y después el mensaje, ¿verdad? Nos dice que muestre un error de tener. Esto refiere al estilo que va a ser alto. Ya lo dejamos allí. Con el título no válido. Entonces escribes no válido, tal cual te requiere que realices la tarea. Si no está con tilde, no lo colocas. ¿Sí? En este caso sí tiene tilde. Y el texto que diga 1 a 5. 1 a 5. Ya está. Nada más. Damos a aceptar.
y ya está. Guardas y continuamos a la tarea 5. Obviamente tienes que marcar la tarea 4 y continuar. Tarea 5. En la hoja de cálculo análisis de ventas, modifique el gráfico de manera que los modelos se agrupen dentro de cada año. Ya nos vamos a la hoja análisis de ventas. Mira, tenemos aquí en este caso un gráfico dinámico que depende de una tabla dinámica y me dice que agrupe el modelo dentro de cada año. Entonces vamos a hacer eso. Primero nosotros tenemos que desplegar la tabla de campos que aparece aquí. Entonces para ello seleccionas tu gráfico dinámico, porque en este caso nos piden trabajar modificando el gráfico dinámico, ya, porque si tú das clic aquí nos referimos a la tabla dinámica. Entonces, tan simple como me piden ingresar el modelo dentro de cada año, aquí en el eje de categorías, ¿sí? Yo tengo como categoría padre a la etiqueta año y yo simplemente como categoría hijo le voy a considerar el modelo. Ahora sí, modelo está dentro de cada año, como pueden ver aquí. Estos son los modelos y están dentro del año 2014 y así sucesivamente. Nada más, doy guardar y pues marcas como completado. Hasta aquí terminamos con este proyecto número 1, donde hemos realizado estas tareas, estas 5 tareas con respecto a la certificación de Microsoft en la categoría Excel Expert. Nos vemos a la próxima.